Muy buenos días, hermanos y amigos. Los saluda el pastor Luis Olevía de la Iglesia Ministerio Internacional Pan de Vida. Bienvenido a toda la familia Pan de Vida que nos acompaña y nos sigue domingo a domingo. Y también bienvenidos a cada uno de los hermanos y amigos que se comunican con nosotros por primera vez. Hoy domingo empezamos la Semana Santa y se empieza con una celebración conocida por la tradición como Domingo de Ramos. ¿Pero qué es Domingo de Ramos? No es sino la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. Hoy vamos a ver que no solamente el ingreso de Dios Jesucristo a Jerusalén representa un hecho histórico de lo cual nosotros nos gozamos y nos alegramos, sino existe un mensaje poderoso para tu vida a través de este evento maravilloso. Acompáñanos. Como dijimos hace un momento, hoy vamos a analizar la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén para ver cuál es el mensaje, no solamente histórico y recordatorio de esta entrada tan hermosa del Señor Jesús a Jerusalén, sino cuál es el mensaje de vida, cuál es el mensaje de esperanza que Dios tiene para tu vida a través de esta palabra. Vamos por ello a Marcos capítulo 11, versículos del 7 al 11. Entonces le dijeron cómo Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante, los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. En primer lugar, la entrada de Dios Jesucristo marca el cumplimiento de muchas profecías en el Antiguo Testamento acerca no solo de su nacimiento sobrenatural a través de la Virgen María, sino cómo Él empieza en este día lo que viene a ser la manifestación pública de lo que sería y conocemos como el ministerio de salvación y restauración del Señor Jesucristo. Se cumplen profecías como por ejemplo la de Daniel en las 70 semanas, que no es sino la agenda de Dios para la humanidad a través de Israel. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Nos habla que la entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén marcaba la 69 semana de la agenda divina que nosotros vemos en las Escrituras y que hablan acerca de lo que viene a ser la humanidad, especialmente centrada en los acontecimientos de Jerusalén, de Israel. Entonces, ¿y cuál es el propósito? El propósito es mostrarnos cuál es ese mensaje que el Señor Jesucristo tiene para nosotros. ¿Por qué nosotros nos ponemos a analizar y recordamos que el Señor Jesús, durante toda su vida previa a este momento, había estado sanando, había estado multiplicando panes, había resucitado muertos y había realizado muchísimos milagros? Pero un común denominador que encontramos en las Escrituras antes de este acontecimiento era que siempre el Señor Jesús le decía a los discípulos o a las personas que habían sido bendecidas con su maravillosa gracia: no le digan a nadie. En alguna oportunidad fue tal el clamor del pueblo de sentir que Jesús, el Hijo de Dios, era el llamado a ser el rey de Israel, que en determinado momento, antes de este acontecimiento, quisieron levantarlo como rey, como dice la palabra de Dios, pero él no aceptó. ¿Por qué entonces? ¿Qué marcaba la diferencia? En primer lugar, Jesús nos da un mensaje de obediencia al Padre, de obediencia a Dios, porque dice la palabra de Dios que todo tiene su tiempo. Era el tiempo antes de que el Señor mantuviera ese perfil bajo, pero llegó el tiempo en el cual Él tenía que manifestarse ante las multitudes como lo que realmente es, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque todo tiene su tiempo, como dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 3, versículos 1 y 2. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Quizás alguien dice por ahí, tenía que haber un tiempo para que él pudiera formar, porque definitivamente el hecho de que marcara su ingreso triunfal también acercaba el tiempo de la cruz. Él sabía perfectamente que esa entrada triunfal, esa algarabía, ese gozo, iba después a terminar en lo que nosotros conocemos como la muerte del Señor Jesucristo. Entonces el adelantar, si uno hubiera adelantado este tiempo, de repente no hubiera habido el tiempo para formar el equipo de los 12 que formó. Pero también por otro lado vemos cómo el Señor estaba dando tiempo
para que el pueblo de Israel se arrepienta de todo pecado y no caiga sobre ellos la consecuencia de sus pecados, que es el juicio. Vemos entonces que se cumple la profecía que en Zacarías 9:9 nos habla. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Vemos nosotros cómo el Señor Jesús toma prestado este pollino, toma prestado este burrito y comienza a entrar. Y camino a Jerusalén, la gente se empieza a golpear, empieza a rodearlo, pero no para apedrearlo, ni para juzgarlo, ni para criticarlo, sino para alabarlo. Vemos nosotros dos actitudes que marcan el sentir del pueblo y el símbolo de lo que significa la entrada del Señor Jesús. Cuando Él entra, la gente que estaba alrededor hacía dos cosas. La primera de ellas es tirar sus mantas. Y la segunda de ellas, cortaron ramas y las pusieron para que el Señor pase sobre ellas. Nos habla claramente de lo que significaba la actitud del pueblo y lo que significaba y lo que significa la entrada del Señor Jesús a Jerusalén. El manto simboliza la autoridad. Al tirar los mantos en la tierra, la gente estaba diciendo: te reconocemos que tienes autoridad, reconocemos que tú eres el Mesías, reconocemos que tú eres el Rey de Reyes, reconocemos que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador, el Rey de Reyes. Por eso que los mantos tirados al suelo, como lo hemos visto en las lecturas de la Antiguo Testamento, simbolizan autoridad, reconocer la autoridad de Jesús, y significa ponerse debajo de esa autoridad. En segundo lugar, dice que tiraron ramas. ¿Qué significan las ramas? En Juan capítulo 15, el Señor nos habla claramente de que Él es la vid y nosotros los pámpanos. La vid no es sino el tronco y los pámpanos son las ramas. Que Él es el tronco principal y nosotros somos las ramas. Cuando estos miembros del pueblo de Israel tiraban las ramas, le estaban diciendo: dependemos de ti, tú eres nuestro Salvador, en ti está nuestra confianza. Comenzaron a reconocer que no solamente era rey, sino que Él venía a salvarlos y que ellos dependían, se sometían a la palabra de autoridad del Señor. Mira qué tal mensaje tan hermoso acerca de lo que significa la entrada del Señor Jesucristo. Pero también vemos nosotros de que declaraban ellos estas palabras que hemos leído nosotros, que es Hosana. ¿Por qué clamaban y qué significa esta palabra? Esta palabra, ¿sabe lo que significa? O sálvanos ahora, salva ahora. Ellos esperaban que el Mesías los salvase. ¿Pero de qué? Como vamos a ver más adelante, del yugo del Imperio Romano. Entonces ellos veían en el Señor Jesús al Rey, al Mesías, al Salvador. Por eso decían: Hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hijo de David, porque ellos estaban viendo de que Él era el Mesías, del cual tanto se había hablado y se habla en las Escrituras. Vemos nosotros entonces cómo estas personas permiten que ingrese el Señor Jesús a Jerusalén. Pero, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué este mismo grupo de personas que una semana antes, lo que conocemos como el Domingo de Ramos o la entrada triunfal a Jerusalén, esta misma gente que estaba aclamando, y todos nosotros los que hemos visto la historia, decimos: ¿qué pasó? Esta misma gente que estaba aclamándolo como rey, que ponía sus mantos, reconociendo su autoridad y como rey, que tiraban las ramas, reconociendo su dependencia de Él y que en Él estaba su confianza, en 7 días estarían ellos a la semana siguiente cambiando la palabra de Hosana por crucifícale, crucifícale. ¿Qué cosa llevó a ese cambio? Todo este grupo, toda esta multitud. En primer lugar, ellos esperaban de que Jesús sea el Mesías y el Salvador y el Conquistador a nivel natural. Ellos pensaban que iba a ser una especie de David mezclado con Salomón, que vendría y que sería un gran luchador, que levantaría un gran ejército y con el poder de Dios rompería el yugo romano, liberaría a Israel y empezaría a establecer conquistas como lo hizo el rey David. Sería un gran guerrero, un gran conquistador. Pero cuando ven de que el gran conquistador que ellos esperaban no entró de un caballo, como entraban normalmente los conquistadores, como entraban los tribunos romanos, los diferentes conquistadores que vemos nosotros a través de la historia de la humanidad, no entraba en un caballo grande, no, él entraba en un burrito, hablando de la humildad. Y la gente empezó a darse cuenta de que él no cumplía con las expectativas que ellos tenían acerca de un Salvador, que Él no cumplía con las expectativas, los deseos y los anhelos que ellos tenían respecto del Mesías y del Rey que vendría a liberarlos. Y empezaron ellos a decepcionarse de Él, porque daba un mensaje de amor, daba un mensaje de paz, daba un mensaje de conciliación,
Jamás pensarían ellos de que el gran conquistador que ellos esperaban, que sería infinitamente más grande que Salomón o David, entrara de esa manera. Entonces se sintieron ellos frustrados respecto de su manera de pensar y creer en el Señor Jesús. ¿Por qué? No nos olvidemos de que cuando el Señor Jesús ingresa a Jerusalén, era unos días antes de la Pascua. Ustedes saben que la Semana Santa normalmente está relacionada con la celebración de la Pascua judía. Entonces ellos estaban a pocos días de celebrar la Pascua. ¿Qué cosa celebraba la Pascua? ¿Qué cosa significa la Pascua? Significa el celebrar la liberación del pueblo de Israel del yugo de Egipto, muchos cientos de años atrás. Entonces la gente estaba con esa emoción, con esa pasión de la libertad, y al entrar el conquistador, al entrar el Mesías, ellos esperaban algo parecido, pero se daban cuenta de que este rey no venía a fundar un imperio o un reinado de carácter natural, sino venía a establecer su reino en los corazones de cada uno de los hombres. Por eso, la primera razón por la cual ellos cambiaron su manera de pensar era porque ellos querían que Dios actúe a su manera. Y Dios no actúa a sus maneras. Hoy también tú puedes estar pasando problemas de opresión, de repente la esclavitud del alcohol, de repente la esclavitud de las drogas, de repente te encuentras esclavo de una circunstancia terrible, como hoy pasa mucha gente a través de enfermedades, ruinas o pobreza. Y estás esperando que venga el Señor Jesús y que te libere. Pero ¿sabes qué? El Señor Jesús de repente aún no lo hace, o en algunos casos no lo ha hecho. Y la gente se molesta con el Señor. ¿Por qué? Porque quiere que el Señor actúe a su manera, pero Dios jamás va a actuar a su manera. Él va a actuar a la manera de Dios. Y es así que vemos nosotros en las Escrituras la historia de un hombre como Naamán, que era un hombre que tenía fortuna, tenía poder, tenía fama, pero era leproso. Y cuando él pidió ser sanado, le dijeron, anda y métete y zambúllate en el río Jordán. ¿Y qué cosa dijo? No, yo esperaba que hagan una gran oración y que hubieran pues manifestaciones sobrenaturales, pero no fue así. Él esperaba que su sanidad fuera acompañada de una serie de señales y prodigios, pero no fue así. Solamente le dijeron, métete en el río. Y él estuvo a punto de regresarse a Damasco, su tierra, pero obedeció por el consejo de un criado. Y se sumergió. Lo que a él le parecía algo que no tenía sentido, pero se sumergió en obediencia y él salió sano de la lepra. Hoy también tú puedes estar pasando por diferentes problemas en tu vida y estás esperando que Dios actúe, pero Dios no va a actuar a tu manera. Hay gente que de repente está buscando un trabajo, está buscando un viaje y de repente no sale el trabajo, no sale el viaje, o quiere de repente empezar una relación sentimental y no se da esta situación. Entonces, ¿qué ocurre? Piensan de que Dios es malo. Pero ¿sabes qué? Dios no ha venido, en primer lugar, a suplir las necesidades físicas, sino a suplir las necesidades espirituales. Por eso nosotros vemos cómo la gente que esperaba una libertad solo material, solo política, Jesucristo venía a darles una libertad mucho más profunda. La libertad del pecado y de la muerte eterna. Porque el Señor no ha venido a suplir solo necesidades materiales como muchos esperan, sino el Señor ha venido a suplir la necesidad más importante, que es la necesidad espiritual. Es por eso que en segundo lugar, el Señor Jesús no se dirige al palacio. Un rey se dirigiría a un palacio. ¿Pero dónde se fue el Señor Jesús cuando entró a Jerusalén? Se fue al templo. Porque vemos nosotros que el Señor lo que quería darnos el mensaje. El primer punto nos habla de que el Señor no actúa a nuestra manera. Él nos quiere liberar a su manera. En segundo lugar, Él nos quiere mostrar nuestra mayor necesidad. Por eso no se fue al palacio. Ese fue el templo, porque el templo significa la vida espiritual de la gente, la relación de la gente con Dios, y se encontró con una terrible sorpresa, que en el lugar llamado a ser casa de oración, en el lugar que es llamado a buscar la presencia de Dios, y donde Dios se manifiesta, estaba plagado de comerciantes, y no porque el comercio sea malo, sino porque hacían uso indebido del templo, y no solamente el uso indebido, sino también se aprovechaban y encima de eso estaban robándole a la gente. Hacían uso indebido de la autoridad que Dios les había dado. Por eso cuando el Señor entra al templo, Él se indigna, tiene la ira santa. ¿Y qué cosa hizo? Como dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 11, versículo 15, que está titulada Purificación del Templo. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Ellos esperaban que viniera un rey a solucionar sus problemas políticos y que tuvieran la libertad política de la cual gozaban antes. Ellos no querían a alguien que le haga ver sus pecados. Ellos querían mantener el status quo espiritual de tener a Dios como segunda o tercera prioridad en sus vidas. Pero el Señor Jesucristo, en lugar de ser un palacio, se fue a un templo. ¿Por qué? Porque la transformación, la verdadera libertad no es de pieza de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Por eso Él
al llegar al templo, que significa la vida espiritual del pueblo de Israel y que significa tu vida espiritual, lejos de halagarlos, él se dio cuenta del estado pecaminoso en el cual se encontraban, que estaban haciendo mal uso de ese templo, lejos de servir para ingresar y adorar en la presencia del Señor, estaba utilizado para robarle a la gente, para que de esa manera la gente se empobrezca más, y la casa de Dios se llenó como una cueva, se llenó de gente ladrona, de gente que robaba. Y es por eso que el Señor Jesucristo dice: han hecho de mi casa una cueva de ladrones, mi casa es santa, mi casa es casa de oración. Así también, cuando nosotros queremos que venga Dios a nuestras vidas a obrar un milagro, a suplir una necesidad, queremos solamente que Él nos dé el milagrito, que Él nos dé la bendición, pero que no nos confronte. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es confrontativa en primer lugar. Permite que el hombre pueda darse cuenta de su verdadera condición espiritual, pero a muchos no les gusta. No, Señor, bendíceme, pero no me haga ver cómo estoy. Dame el trabajo, pero no me cambies. Entonces, y Dios no actúa de esa manera. Dios está transformando la vida de las personas, porque la mayor necesidad no es tu trabajo, no es tu salud, no es tu matrimonio. Tu mayor necesidad es tu vida espiritual, de la cual se van a desprender y se van a manifestar como una añadidura las demás bendiciones en tu vida. Y es por eso que el Señor nos habla de que la gente no le gustó. A la gente no le gustó que el Señor actúe de esa manera. Así también hay gente que no le gusta, le incomoda la palabra de Dios. Pero ojo, la palabra de Dios no solamente ha venido a mostrar que somos pecadores, sino también a mostrarnos que es imposible para nosotros el poder ser salvos en nuestras fuerzas. Y por lo tanto necesitamos de un Salvador. El mensaje de la palabra no es un mensaje de condenación, es un mensaje de confrontación, pero también de esperanza, de oportunidad y de salvación en Jesucristo. Y en tercer lugar, como consecuencia de ello, dice la palabra de Dios en Marcos 11:11, habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. No se quedó en Jerusalén. Cualquiera pensaría: Señor, has entrado como el rey, la gente te ha aclamado, has hecho justicia de la casa de oración del templo, ¿y por qué no te quedas? ¿Saben por qué no se quedó? Porque no había espacio en Jerusalén para él. Cuando se dieron cuenta de que no era el conquistador que ellos esperaban, cuando empezaron a escuchar la palabra confrontativa, cuando lejos de alabarlos y defenderlos empezó a confrontarlos respecto de su forma de actuar, entonces eso no les gustó. Como mucha gente, quieren que Dios actúe a su manera y que solo los bendiga y no los transforme. Y es por eso que no encontró sitio en Jerusalén. El tercer punto es: no hubo sitio para él. ¿Cuántas veces nos justificamos nosotros de la cantidad de actividades que desarrollamos? Tengo que trabajar, tengo que estudiar, no tengo tiempo. Pero cuando hay cosas que nos interesan, sí tenemos tiempo. Cuando está ahora, bueno, con el tema de la pandemia, no hay mucha oportunidad para socializar. Pero cuando había la oportunidad de salir a jugar pelota, de ir al cine, o ir a una reunión familiar, o de salir a un paseo, para eso sí teníamos siempre tiempo. Pero cuando se trataba de buscar a Dios en oración, de tener un tiempo de ayuno, de tener un tiempo de conocer a Dios a través de su palabra, más tarde, me faltó el tiempo, se me fue el micro, es que tuve que trabajar. Nos llenamos de miles y miles de excusas para justificar y decir: Señor Jesús, no hay tiempo, no tengo tiempo para ti. En mi agenda no hay espacio para ti. Así como Jerusalén, al verse confrontado, le dijo implícitamente a Jesús: no hay sitio para ti. Y tuvo que regresar y irse a Betania con sus 12, conforme dice la palabra de Dios. Y por último, hemos visto en primer lugar, cuando hemos estado analizando las causas por las cuales esta multitud cambió su manera de pensar y su manera de actuar respecto al Señor al cabo de unos días, fue porque ellos esperaban un reino material y natural en un reino espiritual. Esperaban un conquistador natural en un conquistador espiritual, que es el más grande. ¿Por qué? En segundo lugar, porque no reconocían su mayor necesidad. Su mayor necesidad es la necesidad espiritual. Hay gente que solo cree que Dios está para solucionar los problemas económicos, físicos y financieros y familiares, pero no me hablen de comunión, no me hablen de transformación. Y en tercer lugar, por ello mucha gente se justifica, como el Señor no encontró lugar en Jerusalén, porque le decían: Señor, para ti no hay lugar aquí en Jerusalén. Mucha gente se justifica de no tener tiempo para Dios. Y por lo tanto, en el cuarto lugar, no reconocieron la oportunidad, el tiempo de su visitación. Esta parte es tan importante, hermano y amigo, que quiero que la escuches con mucho detenimiento, porque este momento es crucial, porque Dios tiene un mensaje especial para ti el día de hoy, que empieza la Semana Santa, no solo para celebrar
tradicionalmente, como lo hemos hecho muchos años, sino para encontrar que no solamente la Semana Santa es un recordatorio histórico de hechos que se dieron miles de años atrás, sino que la Semana Santa está vigente, porque Jesús está vivo y porque la entrada triunfal de Jesús tiene un mensaje de vida, de salvación, de esperanza para ti, para tu familia. Por eso este cuarto punto es tan importante, que encierra la consecuencia de todos los tres anteriores. Dice la palabra de Dios que después que el Señor Jesucristo se vio rechazado por su gente, Él subió al monte de los olivos y dijo lo siguiente. En Lucas capítulo 19, versículos 41 y 44 dice así: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué doloroso el escuchar estas palabras proferidas por el mismo Señor Jesús, al ver cómo este pueblo, por quien Él nació en una forma sobrenatural a través de la Virgen María, para salvarlos del peor de los yugos, del yugo del diablo que venía por el pecado, de salvarlos de una muerte eterna en el infierno, de que todas las demás libertades se manifestarían como consecuencia de la primera. Ellos no vieron, no quisieron reconocerlo como rey, porque no actuó a su manera, porque no reconocían su mayor necesidad, porque no tenían, por lo tanto no tenían tiempo para Él. Hoy muchas personas también quieren que Dios actúe a su manera, porque no reconocen su mayor necesidad, piensan que el tiempo, la oración y el ir a la iglesia o reunirse es religión. Ahora yo estoy joven, cuando sea viejito recién voy a buscar a Dios, o cuando esté en un problema. Menospreciamos, por lo tanto, en cuarto lugar, la gran oportunidad que Dios nos da. Y hoy, si estás escuchando y viendo este programa, yo te digo, no es casualidad. Hoy tú estás recibiendo una visitación de Jesús, no mía, sino una visitación de Jesús. Así como Jerusalén tuvo esa gran oportunidad y la perdió, porque dice: lo que era para tu paz, acabas de perderlo. Hoy Dios tiene cosas para tu paz. Tú puedes estar hoy angustiado, puedes estar temeroso, puedes estar lleno de ansiedad, pero hoy este mensaje es para tu paz, este mensaje es para tu liberación, este mensaje es para tu salud, este mensaje es para ti de vida. Y hoy tú tienes la grande oportunidad, de parte no mía, sino de Jesús. Hoy el Señor te está visitando a través de esta prédica, a través de esta reflexión, está visitando tu vida y te está dando la misma oportunidad que tuvo Jerusalén. No respondas como lo hizo Jerusalén, porque el pueblo judío no respondió como Dios esperaba, y por ello todos sus pecados fueron sobre ellos, manifestándose el juicio de Dios. Y como todos sabemos, en el año 70 entró Vespasiano y destruyó el templo, y desde ahí hasta el año 1948 el pueblo de Israel vivió errante, porque no reconoció el día de su visitación. Hoy también, como te dije hace un momento, el Señor está visitando tu vida a través de esta enseñanza, a través de esta reflexión, a través de esta prédica. Él hoy quiere que reconozcas tu necesidad, la más grande. Puedes tener muchas, pero la más grande es tu necesidad espiritual. Dice la palabra de Dios: ¿de qué le sirve al hombre ganar todas las riquezas del mundo si al final pierde su alma? Y hoy el Señor te está visitando a través de esta palabra y te está dando la oportunidad de que actúes de manera diferente al pueblo de Israel. Que reconozcas que necesitas de un Salvador, que reconozcas tu mayor necesidad, que reconozcas que eres pecador como lo somos todos. La palabra dice: todos hemos pecado, y por eso estamos separados de la presencia de Dios, porque la paga del pecado es la muerte, y la muerte significa separación de Dios. Pero para eso vino Jesús, para eso conmemoramos la Semana Santa, para recordar, pero también para saber que Jesús está vivo y que la oportunidad está viva, de que tú hoy le abras tu corazón y que reconozcas que necesitas a Jesús con todo tu corazón. ¿Quieres hacerlo? Te invito para que le abras la puerta de tu vida a Jesús a través de esta oración que vamos a hacer en este momento. Hazla con todo tu corazón y en voz alta. Vamos a cerrar nuestros ojos y repite esta oración, porque esta visitación de Jesús es tu oportunidad. Y repite así de así: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que he pecado y por ello, Señor, he estado separado de ti. Muchas veces a ti te eché la culpa de los males que me ocurrían, pero ahora reconozco que yo soy el único culpable porque he pecado.
Hoy, Señor, no quiero actuar como el pueblo judío actuó hace más de 2000 años, que no reconoció el tiempo de su visitación. Yo quiero actuar, Señor, de forma diferente. Yo reconozco el día de hoy que tú vienes a mi vida para salvarme. Por eso te pido perdón y te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Reconozco que eres mi único Salvador y el Rey de mi vida. Y hoy, Señor, te la entrego con todo mi ser, sabiendo, Señor, que de tu mano viviré seguro, conoceré la verdadera felicidad y todos mis sueños serán realidad. Gracias porque tú eres el Rey de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración por primera vez en tu vida, te tengo las mejores noticias que puedas recibir. Hoy tú no has cambiado de religión, has cambiado de vida y de destino. El Señor Jesús no vino a fundar ninguna religión, vino a traer vida, a restaurar la relación más importante, la de Dios con la humanidad. Y hoy el Señor, que es tu Padre, está haciendo que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, con el cual tendrás parte con Dios para toda la eternidad. Yo te invito a que si deseas que hagamos una oración especial por ti, o si deseas una comunicación con nosotros, te invito a que te comuniques en las direcciones que aparecen en este momento con nosotros y gustosamente te vamos a servir. Bueno, le damos las gracias al Señor por esta palabra que nos ha dado, palabra que transforma nuestras vidas. El próximo domingo nos vemos, Dios mediante. Una feliz Semana Santa y que Dios nos bendiga.